Muy buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Miguel Molina, yo soy uno de los fundadores de Analyticus, empresa donde nos especializamos en soluciones de analítica avanzada para resolver problemas particulares dentro de la industria de la educación superior. El día de hoy vamos a hablar un poquito del panorama de inteligencia artificial en educación superior y en particular vamos a hablar sobre el tema de abandono y cómo utilizar componentes de Machine Learning, subset de inteligencia artificial, para poder predecir la probabilidad de que un estudiante abandone y con eso darle a la institución, digamos, superpoderes para poder retener a los estudiantes. Antes de arrancar, me gustaría compartirles una pregunta. Voy a hacerles 2 o 3 preguntas a lo largo del webinar, un poquito para tener un poco más de contexto de ustedes. Esta primera pregunta pues es muy básica, la deben de estar viendo ya en su pantalla. ¿Cómo supieron de este webinar? Como muchos de ustedes saben, este es un webinar, parte de una serie de 5 webinars donde estaremos hablando de diferentes temas. Este es el segundo. El primero fue sobre inteligencia artificial de manera muy genérica. Ahora vamos a estar hablando de deserción. Exactamente en un mes, el 2 de mayo, vamos a estar hablando sobre cómo utilizar inteligencia artificial para mejorar el proceso de admisiones y reclutamiento. Así que bueno, es importante para nosotros saber cuál es el mejor canal para hacerles llegar esta información. Muchísimas gracias. Veo que el 67% a través de un colega y el 33% a través de un email. ¿Qué es un poquito, y a manera de contexto sobre Analyticus, qué es un poquito lo que nosotros hacemos? Pues simplemente habilitar técnicas de analítica avanzada para incrementar la tasa de éxito de estudiantes. Y principalmente nos enfocamos en 3 pilares. El pilar de retención, el pilar de atracción o admisiones y el pilar de éxito estudiantil. Hoy vamos a poner un foco particular a retención, aunque muchos de ustedes me dirán, bueno, éxito estudiantil y retención, hay un overlap clarísimo, pero lo separamos por distintas razones. Quizá en el tema de Student Success pueden entrar componentes más asociados a Learning Analytics en lugar de a Learner Analytics. La gran diferencia entre estas dos definiciones, Learning Analytics, tiene que ver con el aprendizaje per se del estudiante. Learner Analytics es una analítica más operativa que le permite a la institución gestionar mejor pues los esfuerzos tanto a la universidad, los esfuerzos que afectan a los estudiantes, incluso al faculty, ¿no? A los profesores. Estas son algunas de las instituciones con las que estamos trabajando en diferentes lugares del mundo, principalmente Latinoamérica, Colombia, México, Chile, etcétera. Bueno, quisiera arrancar con este slide la presentación. Y para todos los que están aquí como asistentes, seguramente juegan un rol dentro de una institución de educación superior, ya sea un rol funcional, un rol tecnológico, pero al final ustedes son el actor principal de este gran reto que está por vivirse. En la historia de la educación, evidentemente ha habido hitos que han transformado la educación y que han acelerado las disrupciones, pero a los que estamos hoy presentes de una u otra forma con las instituciones educativas nos va a tocar la mayor disrupción que ha existido jamás. Entonces, el reto es gigantesco y va asociado con varias cosas. Un poco para darle el sabor de qué es lo que está pasando, hace poco me encontré con este reporte del Foro Económico Mundial de algunos cambios que podemos esperar en los próximos 5 años. No estamos hablando de en 20 años qué es lo que va a pasar, cuándo vamos a llegar al singularity con el tema de inteligencia artificial hasta el 2040. No. Esto es del año 2025, en 5 años. ¿Qué cosas podemos estar esperando? No los voy a leer todos, pero voy a brincar en algunos que me parece que son tremendamente interesantes. Más del 10% de los coches en Estados Unidos van a ser autónomos, no van a tener un conductor. Va a haber 1 trillón de sensores conectados a Internet, y aquí entra todo este concepto del Internet de las cosas. Van a ocurrir más viajes utilizando servicios de coche compartido que en autos privados.
es decir, los servicios como Uber, Lyft, Didi, etcétera, en distintos países, evidentemente hay varios, va a ser más popular que los autos privados. Para todos ustedes que utilizan lentes o gafas, se espera que el 10% de los lentes estén conectados a Internet. 50% del tráfico va a venir de los instrumentos que tenemos en la casa. Y una de cada 10 personas van a llevar ropa que va a estar conectada a Internet. Entonces, imagínense con todo esto, estos cambios que están ocurriendo en el mundo, pues la transformación que va a haber en la educación y las expectativas que hoy tienen los estudiantes y para lo cual las universidades les están preparando, ¿no? Evidentemente, la tecnología es una gran plataforma de disrupción y con esa idea les quiero dar la bienvenida a la era del Zettabyte. Para los que estén participando ahorita en el webinar, que vienen del mundo de tecnología, la pregunta del premio es ¿qué es un Zettabyte? Y muy rápido, para ponerlo en perspectiva, si ponemos toda la información digital que existe hasta el año 2010, eso sería un zettabyte. Como ustedes saben, 1000 megas es un giga, 1000 gigas es un tera, 1000 teras es un peta, 1000 petas es un exabyte, 1000 exabytes es un zettabyte. Bueno, para el año 2020 va a haber 40 zettabytes como parte de la información digital. Entonces, imagínense la cantidad de datos que estamos generando. Entonces, por un lado tenemos esta cantidad de datos, por otro hay unas disrupciones que están ocurriendo, las expectativas y los retos de las instituciones. Vamos a conectar esos dots. Hay retos que las instituciones han venido teniendo históricamente. El abandono seguramente lleva cientos de años como un reto de las instituciones por retener a los estudiantes. La atracción, como trae con los estudiantes o a los prospectos que tengan mayor probabilidad de persistencia y de ser exitosos. Hoy con este paraguas de inteligencia artificial, pues se han detonado temas como una expectativa de la personalización de la educación. Ya no estamos con esta lógica en donde el profesor se pone enfrente y es un mensaje para muchos, y es el mismo mensaje para todos, y es el mismo mensaje para toda la generación, y son las mismas materias. Parte de la propuesta y promesa de la inteligencia artificial, y ustedes lo pueden ver en distintos ámbitos, es justamente personalizar a la otra parte una propuesta de valor. Y si hablamos de otras industrias, pues tienen Netflix, y la propuesta es justamente, yo te doy el contenido que te va a gustar. Si hablamos de Amazon, yo te propongo los productos que son relevantes para ti. En el caso de la educación, claramente este es uno de los retos más recientes. Inscripción de cursos, éxito estudiantil, riesgo de cobranza, son retos que quizá ya llevan más tiempo, pero que son constantes. Bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha sido radicalmente diferente hoy de si hubiéramos tenido esta conversación hace 5 años, hace 10 años? Todo empieza con los datos. Y la inteligencia artificial, vista desde una perspectiva para la toma de decisiones, evidentemente se centraliza en una lógica de explotación de datos. Esta analogía de los datos son el nuevo petróleo, muy seguramente ya la han oído. En prácticamente todas las charlas que nosotros damos, hacemos esta referencia por 2 temas principalmente. Uno, ustedes tienen que ver los datos dentro de su institución con una lógica de petróleo por 2 motivos. Primero, porque se necesita invertir en la exploración de los datos, ¿no? Pues, igual que en un pozo petrolero hay que invertir en la exploración. Y segundo, hay que invertir en la refinación. Es decir, una vez que tenemos los datos y tenemos capacidad de explorarlos, bueno, ahora hay un trabajo que hacer para refinarlos, para que nos ayuden verdaderamente a resolver problemas y a obtener respuestas. Los 4 pilares de la revolución industrial, ustedes seguro que ya han estado expuestos a este tema de la 4ª revolución industrial. Son estos 3 pilares: Big Data, la nube e inteligencia. Big Data número 1, porque hoy podemos almacenar datos como nunca antes lo habíamos podido hacer, de manera más económica que nunca antes lo habíamos podido hacer, de distintas, con
de distintas formas, es decir, tenemos datos estructurados, como cuando el estudiante se inscribe, eso entra en una base de datos, es estructurada y perfectamente podemos minarlo, pero también tenemos una cantidad de datos no estructurados que podemos utilizar para darnos una fotografía mucho más completa. Hoy, dentro de el tema de abandono, platicaré de un componente que nosotros le llamamos índice de éxito basado en personalidad, y justamente utiliza datos no estructurados, dígase textos generados por los estudiantes, ya sea en foros, ya sea a través de trabajos, para poder alimentar un modelo cognitivo para tener una radiografía de personalidad. Entonces, bueno, por un lado tenemos Big Data, por el otro tenemos una capacidad de procesamiento que nunca antes habíamos tenido, que es la nube. Y finalmente llegamos al tercer pilar, que es inteligencia. Cuando ustedes escuchan analítica avanzada o ciencia de datos o machine learning o inteligencia artificial, etcétera, todas estas diferentes palabras que utilizamos para describir la toma de decisiones, finalmente lo que estamos buscando es identificar patrones. Entonces, si volvemos a los pilares iniciales, tenemos una cantidad masiva de datos que podemos procesar como nunca antes habíamos procesado, con un costo bajísimo. Justamente eso nos habilita a poder identificar patrones. Y la solución que vamos a discutir, que es la solución para predecir el abandono, no es otra cosa más que identificar patrones. Traemos información histórica de los estudiantes, la procesamos, identificamos cuáles son los estudiantes que abandonaron y cuáles no. Con eso la máquina nos ayuda a identificar los patrones de quienes abandonaron y quienes no. Y cuando llega un estudiante nuevo, podemos, con el modelo, podemos cerrar el gap para decir, bueno, Miguel tiene 70% de probabilidad de abandono porque se parece al patrón de un estudiante que abandonó. En fin, no me adelanto, con eso entraremos en detalle en un momento más. Pues bueno, formalmente bienvenidos a la era del zettabyte. Este es un poquito para poner en perspectiva qué es un zettabyte y qué es lo que se espera para el año 2020. En 10 años se ha pasado de 1 zettabyte a 35 zettabytes. Algunos estimados ponen 40 zettabytes. Bueno, esta explosión de datos evidentemente está en todos los sectores, y en el sector educativo, ¿qué tal? No es diferente. En el sector educativo también los datos están explotando. Y si ustedes ven los datos que están generando internamente, se van a dar cuenta que hay datos tremendos que están generando en el proceso de admisiones, en el proceso de enrolamiento, registro de cursos, información a partir del campus, ¿no? Uno de los componentes de transformación digital que propone Microsoft para educación superior justamente está centralizado en el campus, en el uso de sensores para optimizar el campus, actividades extracurriculares, nuevos semestres, planeación de cursos, nuestros graduados, etcétera, ¿no? La información está sin duda alguna explotando también en el sector de educación. Entonces, si tenemos nuestros datos y además tenemos esta capacidad de procesamiento y almacenamiento que nunca habíamos tenido, ahí es cuando entramos al espacio de analítica avanzada. Dentro de la analítica avanzada hay una técnica que se ha popularizado que se llama Machine Learning, y Machine Learning es un subset de la inteligencia artificial. Por eso ustedes escuchan que en ocasiones utilizamos de manera intercambiable términos como inteligencia artificial, Machine Learning, etc. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial contra el abandono estudiantil y cómo podemos habilitar esto. Antes de que arranque propiamente, quisiera hacerles una pregunta, así que en este momento les voy a lanzar una pregunta para saber un poquito si ustedes conocen cuál es el abandono estudiantil hoy en su institución. Debe de haberles aparecido una encuesta, la deben de tener enfrente de ustedes. Yo les voy a dar algunos números en Latinoamérica para que veamos, como se dice por ahí, el tamaño del agujero. Veo que la gran mayoría no conoce cuál es el abandono estudiantil de su institución.
Y el otro porcentaje considera que es menos del 30%. Muy interesante que sobre todo está centralizado entre menos del 30, menos del 15, nadie lo puso por abajo de menos del 45. Voy a dar un par de segunditos más por si alguien más quiere responder y les voy a mostrar el resultado. Ahí tienen los resultados. El 33% dice que menos del 30% del abandono, el 8% menos del 15% y el 58% desconoce cuál es el abandono en su institución. Pues miren, estos son los números que hoy tenemos en lugares como México. Evidentemente esto es, como se dice, across the board, instituciones privadas y públicas. La tasa de abandono en México es del 39%. Sé que en este momento tenemos gente de diferentes países en el webinar, así que yo voy a mencionar 3 países a quien esté interesado en que le comparta un estudio sobre la tasa de abandono en Latinoamérica y en los países que pertenecen a la OECD. Por favor, al final poner mis datos, me deja saber y yo se los comparto. Entonces, México tenemos un 39%, Colombia, adivina, adivinador, tenemos un 37%, y un país que se está llevando tristemente el primer lugar en abandono dentro de la América continental es Argentina con un 73%. Esto viene de otra fuente, de Inside Higher Ed. Pueden también acudir a esta fuente y estos slides los podemos compartir después del webinar. Al final pondré la información para compartirlos. Hay países que miden de manera diferente la tasa de abandono, pero en general, como se suele hacer, es para carreras de 4 años, se toma la cantidad de alumnos que lograron terminar en un periodo de 6 años. Es decir, se alarga un 50% y si en 6 años, ¿cuántos lograron terminar? Esa es la tasa de graduación y evidentemente de los que entraron versus los que después de 6 años salieron, es como se cierra el gap. Hay en Latinoamérica, en México en particular, esta gráfica es del INEGI, hay muchas preconcepciones de, bueno, la gente deja los estudios principalmente por un tema económico. Y suele ser que cuando se entrevista a los estudiantes en por qué abandonaron, ellos le responden a la universidad por un tema económico. Claramente es la salida más fácil a esta encuesta. Sin embargo, hay una causa que no es menor y como la pueden ver acá, es prácticamente el 37% y es porque no han visto el valor en el estudio. Hay un poco de interés, hay un disgusto y prácticamente es un porcentaje importante. ¿Qué impacto tiene? Esta slide es principalmente para las instituciones privadas, pero da un poco el contexto del impacto que puede tener algo así. ¿Qué impacto tiene en una institución económicamente el abandono? Escenario hipotético. Tenemos 8,000 alumnos en nuestra institución. La matrícula anual es solamente de $1,000, ¿no? Veo que hay gente de instituciones de México, de Colombia, etcétera. $1,000 pues son 20,000 pesos anuales mexicanos. Si lo multiplicamos por 3,000, pues será en pesos colombianos. Entonces, imaginemos que hay una tasa de deserción del 30%, que es pues, bastante por abajo de los promedios de esos países. La universidad está perdiendo anualmente $2.4 millones. Es decir, no estamos hablando de un costo de matrícula alto, ¿no? Simplemente $1,000, si se me va el 30%, estoy perdiendo $2.4 millones. El golpe es tremendo. Ahora, esta solución que les voy a mostrar un momento, hemos tenido resultados, como lo ven en el testimonial de abajo, de reducir entre 10 y 20% el abandono. Eso significa, evidentemente, unos 3 puntos absolutos. Entonces vamos a seguir con esa hipótesis. ¿Qué pasaría si mejoramos el abandono en 10%?
y solamente mantenemos a 3% más de estudiantes. Es decir, en lugar de que nuestra deserción sea del 30, va a ser del 27. Significa que nuestro retorno de la inversión sería de aproximadamente $180,000 adicionales para la institución. Entonces, un poco con ese contexto del rol de la inteligencia artificial, en la transformación tan dramática que está ocurriendo no solo en educación superior, sino en todas las industrias, la cantidad de datos que tenemos, las tasas de abandono generales. Entremos de lleno a la solución. Bueno, ahora, ¿cómo podría yo predecir la probabilidad que tiene un estudiante de abandonar? Nosotros desarrollamos esta solución que se llama Foresight. Es una solución de Machine Learning que ayuda a identificar los patrones individuales de riesgo. ¿Qué significa el patrón individual de riesgo? Es decir, no solamente voy a decir, Miguel tiene 74% de probabilidades de abandonar, sino los factores individuales de riesgo son, ¿cuáles son esos drivers detrás de ese 74%? Económico, académico, de perfil. Ese input es básico para poder permitirle a la institución tomar una acción preventiva que sea personalizada para la situación de ese estudiante. Aquí viene el término Machine Learning. Voy a hacer como un doble clic en la definición de cómo se logra que esta solución funcione para mi institución. Y no solamente para mi institución, sino dentro de mi institución para pregrado, o para posgrado, o para adultos que trabajan. Entonces, cómo funciona, y lo voy a simplificar un poco, pero para hacer la explicación, imaginémonos que traemos a la solución los 3 últimos años de historia de la universidad. Y vamos a traer historia no solamente académica, sino académica, financiera, de perfil, toda la información que podamos traer del estudiante para entrenar el modelo. De esos 3 años, solamente vamos a utilizar, para simplificar el ejemplo, 2 años y medio. Con estos 2 años y medio, vamos a entrenar a la máquina que identifique cuáles son los patrones de la gente que abandonó y de la gente que no abandonó. Con eso, finalmente creamos un modelo matemático que al momento de pasar los datos de los nuevos estudiantes, dicen, este perfil se parece en tanto por ciento a la gente que abandonó. Me brinqué por aquí un punto que creo que es importante y lo vi. ¿Por qué estamos agarrando 2.5 años para entrenar a la máquina y no estamos utilizando los 3 años? Bueno, porque ese 0.5 de años lo vamos a dejar por fuera para poder validar la precisión de nuestro modelo. Es decir, vamos a predecir el futuro antes de operacionalizar nuestra solución. Vamos a predecir el pasado, antes de operacionalizar nuestra solución, para identificar, bueno, ¿a cuántos le pegamos? Le pegamos a 7 de 10, le pegamos a 8 de 10, le pegamos a 85 de 100, y con eso se mide el nivel de precisión. ¿Cuál es la propuesta de valor de una solución como Foresight? Justamente detectar los estudiantes que están en un alto riesgo de abandono para que la institución pueda intervenir y prevenir el que el estudiante deje los estudios. Antes de entrar ya al demo, business drivers, soluciones y beneficios. Evidentemente, ¿por qué quisiera yo una solución como esta? Bueno, uno, porque tenemos una tasa de abandono importante. Entonces, pues, la forma en la que mide la institución, si es pública o si es privada, pues no deberíamos de tener una tasa así de alta. Tiene muchos impactos y muchos colaterales. Quizá no sabemos por qué se están yendo los estudiantes. Y evidentemente, si es una institución privada, pues estamos perdiendo ingresos. ¿Qué tal si tuviéramos una solución que nos permitiera calcular la probabilidad de abandono, integrar la información de distintas transaccionales de la institución, conocer los factores individuales de riesgo y tener los resultados en un tablero? Entonces, es justamente lo que Foresight intenta hacer. ¿Cómo funciona? Entonces, paso número 1, hay que hacer un esfuerzo de integración de datos.
vamos a traer, y si esto no lo dije antes, lo voy a repetir, o si no lo dije, lo voy a decir, y si no lo voy a repetir. En el caso de Big Data, más es más. Entonces, tú no quieres segmentar información y decir, no, esta información creo que no es relevante para la solución, sino quieres tener una visión muy holística y traer información de todas las fuentes que puedas. Entonces, información financiera, información académica, información demográfica de perfil, información de compromiso, y ahora les hablaré un poco más de esto de compromiso en cuanto haga el demo, información potencialmente de personalidad. Todo esto entra a la licuadora de Foresight y finalmente tenemos reportes a través de tableros de control en Power BI o integrados al CRM que tenga la institución. Ya sea Dynamics o ya sea Salesforce o sea otro, la integración no es complicada y la idea es que la institución pueda utilizar su CRM para hacer seguimiento a las intervenciones. Pues muy bien, estos son algunos de los reportes que les voy a mostrar ahora. Así que es hora del demo. Regálenme un segundo que voy a cambiar de pantalla para compartirles el demo. Por favor, cualquier pregunta que tengan, con toda confianza, váyanlas poniendo en el área de preguntas y respuestas. Si no las respondemos ahora, las respondemos al final o las respondemos por email. Ya deberían de estar viendo mi pantalla. Por favor, déjenme saber si no fuera así a través del chat. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les voy a contar este caso hipotético en donde tenemos 49 estudiantes. El profesor Jefferson tiene uno o varios cursos. Voy a seleccionar un curso más para aumentar el volumen de estudiantes. Toda la información que están viendo es información dummy, no es información real, no pertenece a ninguna institución. Evidentemente, pues está en el interés de todos el mantener la privacidad. Ahí tenemos 86 estudiantes. Vamos a poner más información. Ok, entonces el profesor Jefferson tiene 94 estudiantes de diferentes cursos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 cursos que le pusimos. Puede ver las calificaciones promedio para cada parcial, para cada curso. Puede ver el saldo promedio de sus estudiantes. Y aquí de arranque tiene dos modelos. En el lado derecho tiene el modelo de abandono que le dice, mira, de tus 94 estudiantes, en promedio no hay ningún problema de perfil de estudiante que te dé una señal, una alerta temprana de abandono. Pero claramente hay un tema financiero y medianamente hay un tema académico. Y ahora voy a entrar en más detalle en esto. Nosotros estamos midiendo el compromiso y esfuerzo de los estudiantes a través del uso del LMS, sea Blackboard, sea Moodle, sea Canvas. Entonces, ¿cómo medimos eso? Con la frecuencia de uso, con la participación en la plataforma, con la actividad que tiene, entregas de tarea, participación en foros, etc. Entonces, vemos que en el conglomerado de 94 estudiantes, pues hay un nivel alto de constancia, medio de participación y un poquito más bajo quizá de actividad. Bueno, tengo por aquí una cifra que me dice, basado en la personalidad, la probabilidad de éxito de estos 94 estudiantes es del 98%. Y ahora voy a entrar un poquito más en ese detalle, pero les quiero mostrar este input de personalidad. Si recuerdan, hace un momento que estaba compartiéndoles sobre Big Data, hablamos de este componente no estructurado de datos. Cuando nosotros traemos textos generados por los estudiantes, no es un survey, no es una encuesta, sino textos que podemos obtener ya sea a partir de tweets, a partir de foros, a partir de ensayos, a partir de trabajos, por lo menos 2.500 palabras,
lo corremos por un modelo cognitivo de personalidad que nos da este estudio que se llama The Big Five, que es bastante popular. Si ustedes buscan Big Five de personalidad, pues es muy popular. Cada uno de estos componentes o traits de personalidad tiene a su vez 6 facetas. Los componentes son simpatía, neurotismo, conciencia, apertura, extroversión. Entonces, de tal manera que podemos darle a cada estudiante una mezcla de cuál es su personalidad, y si sabemos cuál ha sido la combinación de personalidad más exitosa en la universidad, en una carrera e incluso en un curso, podemos predecir la probabilidad de éxito de ese estudiante. Entonces, vamos a enfocarnos por un segundo en algún estudiante. Vamos a decir el 33568. Vemos, bueno, este estudiante en particular, estas son sus calificaciones. Vemos que académicamente luce bastante bien. Sí vemos que hay un problemita de saldo. Eso quiere decir cuánto dinero le debe a la institución y cómo han sido sus atrasos. Cuando vemos los drivers de abandono, vemos claramente que no hay un tema de perfil. Sí hay un tema muy pequeñito, pero ligero académico, pero sobre todo es un tema financiero. Si este estudiante me abandonara por algún motivo, sería por un tema financiero. Ahora, ¿cuál es su índice de compromiso y esfuerzo? Es de 0.16. Ahorita voy a contarles de ese índice de compromiso y esfuerzo. La probabilidad de que abandone es del 83% y la probabilidad de que sea exitoso es del 44%. Recuerden, la probabilidad de éxito está basada en la personalidad, y eso quiere decir la combinación de componentes que tiene su personalidad, qué tan cercanos son a la combinación de estudiantes que han sido exitosos. Cada institución deberá de definir qué significa ser exitoso. En este caso, pues, la definición más común es ser exitoso académicamente. Entonces aquí tenemos de alguna u otra forma una alerta temprana de que el principal trait de personalidad que tiene mi estudiante 33568 es neurotismo, seguido de conciencia, seguido de apertura, seguido de extraversión y simpatía. Entonces, esto ya me dice que puede haber algunos factores importantes de ansiedad o enojo, vulnerabilidad o depresión que yo como institución debería de tener pues esa visibilidad para poder darle a mi estudiante pues la atención que merece. Voy a hablar un poquito más sobre este índice de compromiso y esfuerzo. Me voy a brincar otro reporte. Este índice de compromiso y esfuerzo, como les comenté al principio, es un índice que va del 0 al 1 y tiene que ver con principalmente el uso que le da el estudiante a la plataforma de aprendizaje, al LMS. De nuevo, sea Canvas, sea Blackboard, sea Moodle, no importa. Pero nosotros consideramos temas como días de acceso, interacciones directas, minutos de acceso, la frecuencia, los mensajes en foro, entrega de tareas, etc. En este escenario hipotético, la profesora Angie, que tiene uno o múltiples cursos, en este caso tiene múltiples cursos, 94 estudiantes, vamos a poner un curso más, tiene 130 estudiantes. Ella puede ver a sus 130 estudiantes en esta gráfica de dispersión, en donde en el eje de las Y's tengo el índice de compromiso y esfuerzo, en el eje de las X tengo las calificaciones de mis estudiantes. ¿No? Aparentemente mis estudiantes tienen buenas calificaciones, un buen porcentaje. Lo puedo ver aquí en mi segundo cuadrante, tengo 71 estudiantes, primer cuadrante, segundo cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Pero a mí los que me preocupan son los que están en el cuarto cuadrante porque tienen un índice bajo de compromiso y también tienen calificaciones bajas. Y en particular, este estudiante me preocupa. Yo lo selecciono y aquí puedo ver cuál es el estudiante, cuál es su ID, en qué periodo, qué materia. El índice de compromiso y esfuerzo pues es bastante bajo, 0.34 de 1, sus calificaciones son muy malas. 4.6, está en el cuarto cuadrante, constancia baja, participación baja, actividad baja. Entonces, de esta manera yo le doy una alerta al profesor, le doy esta herramienta para que pueda identificar cuáles son los estudiantes que no están poniendo ese compromiso. Ahora, a nivel gestión de profesores, también es factible utilizar esto, en donde en lugar de que yo vea a los estudiantes y cada uno de estos puntos sea un estudiante, sino puedo ver
a mis profesores con el índice de compromiso promedio de sus estudiantes y con las calificaciones promedio de sus estudiantes. De tal manera que cuando un profesor tiene varios cursos, pues es muy fácil identificar en qué cursos el profesor se desempeña mucho mejor que en otros cursos. Esto desde luego hace muchísimo sentido para los cursos blended y online. Voy a brincarme a un reporte similar al que vimos al principio. Por cierto, todos estos reportes son parte de Foresight. Entonces, las instituciones que quisieran utilizar Foresight ya tienen un set de reportes preconstruidos. Habiendo dicho eso, siempre hay un ejercicio de customización o de tropicalización para hablar el idioma de la institución. En este caso, en lugar de ver a mis 40 y tantos estudiantes o 50 y tantos estudiantes, yo estoy enfocado solamente en un estudiante. Y aquí estoy seleccionando a mi estudiante. Vamos a seleccionar a otro. Al 10258. Este estudiante de la Escuela de Ingeniería tiene beca, sus calificaciones en el bachillerato o en la preparatoria, cuántas materias está llevando, cuál es el balance económico que tiene con la institución, cuáles son las materias que está llevando. Bueno, y aquí puedo ver cuál es, basado en personalidad, cuál es la probabilidad de éxito del estudiante, del 79%. Principalmente tiene un tema de simpatía, luego un tema de neurotismo. Entonces, esto ya es una gran alerta. Y luego en la parte de aquí abajo, tengo las mismas dos gráficas que tenía en otro lugar, y voy a poner foco en particular en esta. Mi estudiante 10258 tiene una probabilidad de abandono del 50% y el driver es 100% un tema de perfil. ¿Qué es para nosotros perfil? Perfil es toda esa información que es bastante estática, sociodemográfica y puede incluir temas como, bueno, ¿de qué institución viene antes de entrar a la universidad? ¿De qué institución viene? ¿Cuál fue sus calificaciones promedio? Si tenemos información, por ejemplo, del nivel educativo de los padres, si tiene hermanos que estén en la universidad o que hayan ido a la universidad, la distancia a la que vive la universidad, etcétera, 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 todo esto vuelve mucho más rico el componente de perfil. Entonces, claramente este estudiante tiene un tema de perfil seguido por un tema académico y muy, muy bajo financiero. Entonces, yo como institución, al momento de echar a andar mis intervenciones, puede ser que no me enfoque en la población que tiene un riesgo promedio del 50%. Quizá yo me voy a enfocar en las poblaciones que tengan un riesgo del 60 al 90. Pensando que quizá arriba del 90 ya estoy muy tarde y el esfuerzo que tengo que hacer para retener al estudiante es muy grande. Entonces, vamos a entender un poquito más este tema de abandono. Dentro de Foresight Abandono, Foresight Risk, tenemos una serie de reportes que son mucho más puntuales sobre la probabilidad de abandono. Este reporte que están viendo ahora es un análisis del riesgo completo de mi institución. Esta institución, recuerden, toda la información que están viendo es demo. Esta institución tiene 35,000 estudiantes, de los cuales veo que para la semana 18, y esto va corriendo en el tiempo, generalmente la solución de Foresight corre de manera semanal o bimensual. No hace mucho sentido estar actualizando los números de manera diaria, salvo que sea una institución con cursos online, en donde sí es muy, muy importante, sobre todo en esos primeros meses, poder medir el uso y el compromiso del estudiante. Entonces, ahorita estamos viendo una perspectiva desde la semana 18, 30,000 estudiantes bajo riesgo, 2,200 medio riesgo, 2,400 riesgo alto. Estoy viendo todos mis campus y todas las escuelas y tipos de estudiante. Yo podría enfocarme solamente en un tipo de estudiante. Y tenemos dos tipos de estudiante tradicionalmente. Uno es el estudiante nuevo y el otro el estudiante regular. ¿Y por qué tenemos estas dos vertientes? Bueno, número uno, porque el estudiante nuevo no tenemos información de los periodos anteriores en cuanto a pago, en cuanto a asistencia. Tenemos información muy general en cuanto a calificaciones. Entonces, el modelo que se necesita generar es diferente al modelo para los estudiantes regulares. Entonces, acabo de filtrar a los estudiantes nuevos y nos podríamos enfocar solamente en algunas escuelas.
Vamos a enfocarnos en la escuela, arquitectura no, y comunicaciones no. Entonces, bueno, estamos hablando de 8,200 estudiantes, 8,200 estudiantes, de los cuales 6,000 son riesgo bajo, 500 son riesgo medio. Aquí puedo ver a lo largo de mis semanas, en la parte de abajo, puedo ver cómo ha ido cambiando el riesgo. Empezamos con el 72% de la población con un riesgo medio. Para la semana 6, ¿no? En el brinco de la 4 a la 6 tuvo una caída importante y el riesgo medio, pero el riesgo alto creció a 21% y luego se mantuvo entre el 15 y el 14%. Estamos hablando solamente de mis estudiantes nuevos. ¿Por qué es muy, muy importante enfocarse en los estudiantes nuevos? Históricamente, el 60% de los abandonos ocurren en el primer año. Entonces, si logramos en el primer año identificar a los estudiantes en riesgo y establecer planes para retenerlos, evidentemente, pues las probabilidades de que haya una persistencia a lo largo de los siguientes 3 años, pues va a ser mucho más alta. Entonces, bueno, en este escenario, 8,000 estudiantes nuevos de las escuelas que decidimos, así es como se ha comportado el riesgo. Puedo ver cuántos estudiantes tengo en cada una, cuántos estudiantes nuevos tengo en cada una de las carreras. Donde más tengo es en ingeniería civil y gestión de ventas es donde tengo menos, con 20 estudiantes, pero veo que los riesgos más altos ocurren en corrosión, ingeniería de corrosiones y Supply Chain and Operations Management, donde el 33% históricamente me ha venido abandonando. Okay, ¿cómo llevo eso ahora al espacio predictivo? Este es el último reporte que les voy a mostrar para abrir un tiempo para preguntas y respuestas. Este análisis predictivo ya es un análisis individual en donde estoy ya filtrando a un estudiante que en particular es de mi interés. Esta información, y lo mencioné hace un momento, no solamente se puede consumir a través de este tipo de tableros, sino se regresa a la institución de manera granular para poder alimentar el CRM en caso de que la institución utilice algún CRM como Dynamics o como Salesforce, y sea muy fácil para el equipo de bienestar estudiantil, o equipo de retención, o el equipo de éxito estudiantil, cada institución tiene su lógica, sea muy fácil, 1, identificar con qué estudiantes hay que hablar, 2, identificar cuáles son las causas que están empujando el abandono, y 3, poder hacer seguimiento de manera recurrente. Entonces, en este escenario tengo el estudiante 50-211 que a lo largo del tiempo ha tenido casi el 80% riesgo bajo, 20% riesgo medio. Así se ha movido el riesgo a lo largo del tiempo. Empezó con un 21%, luego subió un 33%, finalmente bajó a un 3%, pero después volvió a subir a un 19%. Cada vez que corre la solución, nos da una línea nueva. Evidentemente, conforme más cercanos estemos al final del periodo, el nivel de precisión es superior porque tenemos más datos. Entonces, empezamos en la semana 0. En la semana 0 la probabilidad de que este estudiante nos abandone es del 21%, es bajo, y el factor número 1 por el cual nos podría abandonar es por la escuela, en este caso el college al cual pertenece, que es el College de Ingeniería Computacional. Número 2 es el campus al que pertenece. Y número 3 es la carrera que eligió, que en este caso es Computer Engineering. Entonces, la escuela de ingeniería, el campus y la carrera en particular. Y el último factor, las últimas calificaciones. Si se dan cuenta, este factor que va del 1 al 4 es la receta de cocina para que el equipo de intervenciones pueda hablar con el estudiante. Es decir, en la semana 4, que el riesgo es del 33%, este sigue siendo un riesgo bajo, 33%, pero supongamos que este diría un 66%. Entonces, esta es la receta para que el equipo de intervenciones, el equipo de retención, diga, a ver, 66%, riesgo alto. ¿Por qué? Por un tema de las calificaciones en el último periodo, porque está en la escuela de ingeniería y porque eligió esta carrera y porque está en este campus.
Pero si es el factor número uno es un tema académico, entonces esto tiene que precipitar ciertas acciones de tutoría, etcétera, etcétera. Esta es exactamente la receta de cocina. Pues bien, esos son los reportes que les quería mostrar principalmente. Voy a hacer aquí una pausa, voy a dejar de compartir y quiero abrir el espacio para preguntas y respuestas. Perfectamente la pueden hacer a través del QA, perfectamente la pueden hacer a través del chat. Veo por ahí que Willy dice, ¿esto se visualiza a través de Foresight o es con Power BI? Foresight es la solución, es muy buena pregunta. Foresight es la solución completa que involucra el backend y el frontend. En el backend nosotros estamos utilizando componentes de Microsoft, de la nube de Azure, dígase Azure Machine Learning, dígase Azure SQL, Data Factory, etcétera, etcétera. Los algoritmos corren sobre Azure Machine Learning. El frontend, ¿no? La visualización, lo que utilizamos es Power BI. Sobre Power BI hemos ya prediseñado tableros para cada una de las soluciones. Espero que eso haya sido claro. Veo una pregunta de Alexis. ¿Dónde nacen los inputs para predecir el riesgo de deserción? La universidad provee información histórica que nos permite entrenar a la máquina. En esa información histórica, que pueden ser 60 variables, 80 variables, 150 variables, nosotros entrenamos a la máquina para identificar, de estos últimos 2 años o 3 años de historia, ¿quiénes son los estudiantes que abandonaron? El A, B y C. ¿Y cuál fue la combinación de todas esas variables que podemos reutilizar para entrenar al modelo para predecir si alguien está replicando ese patrón? Es decir, los inputs para predecir el riesgo de deserción vienen de la información histórica de la propia institución. Veo un par de preguntas por aquí. El proceso de entrenamiento del modelo, ¿cuánto tiempo se recomienda que se haga? Es excelente pregunta, Willy. Por un lado, 2 años de historia suele ser suficiente para poder entrenar un buen modelo. Y el proceso de entrenamiento suele llevar cerca de 12 semanas. En cuanto, perdón que estoy brincando las preguntas, en cuanto a la integración con otras herramientas diferentes a Power BI, no hay ningún problema. Sí, muchísimas instituciones tienen Tableau, tienen ClickView, nos hemos topado con alguna que tiene Pentaho. Si ustedes ya tienen alguna herramienta de visualización que utilicen, nosotros nos adaptamos perfectamente a esa herramienta de visualización. Al final el motor sigue siendo estándar. A nivel del modelo de entrenamiento se realizan procesos de minería de datos para después hacer la predicción, o esa parte cómo se realiza. Recuerden, número 1 es la fase de entrenamiento. Número 2 viene la parte de validación, en donde antes siquiera de pensar en operacionalizar, yo ya sé cuál es la precisión que va a tener mi modelo. Y históricamente yo sé que le voy a pegar a 7 de 10, le voy a pegar a 8 de 10, y este ejercicio de calibración y de medición de precisión se debería de hacer por lo menos una vez al semestre. La carga de información histórica, ¿cuánto tarda más o menos? Pues esa información de los 2 años de la institución lo provee la institución, y la realidad es que no tienes un tiempo que sea considerable para cargar la información. Esa información la utilizas como una lógica exploratoria para poder generar los modelos. Me preguntan, ¿qué estamos haciendo con Uninorte? Con Uninorte estamos trabajando en una bodega de abandono. Justamente, en ese caso es una estrategia utilizando Data Vault para integrar información y poder tener este repositorio centralizado que posteriormente será o puede ser explotado con técnicas de analítica avanzada para predecir justamente la probabilidad de abandono. Una pregunta por aquí, si se hace un modelo de predicción tomando solo los datos académicos, ¿cómo se puede determinar el nivel de exactitud? E igualmente, si se entrena el modelo con más información, ¿cómo se determina el nivel de exactitud? Creo que lo mencioné anteriormente, pero lo voy a repetir. Hay herramientas como Blackboard, muchos de ustedes la deben de conocer, que ya tienen incluso su modelo, se llama Blackboard Predict, ¿no? Y utiliza información académica para predecir la probabilidad de abandono. La realidad es que cuando solo integras información académica es bastante escueto porque va a estar
pues completamente correlacionado con las calificaciones. ¿Cómo mides si es bueno o no? Finalmente tú tendrías que utilizar tu información histórica, quitar un pedazo de esa información histórica, entrenar a tu modelo con la parte que no quitaste y predecir o intentar predecir la parte que quitaste. De esa manera tú mides la precisión. De alguna u otra forma, prediciendo el pasado, mides la precisión de tu modelo. Tengo por aquí un slide más que quiero mostrarles con un par de preguntas, así que voy a compartir nuevamente mi pantalla. ¿Por qué creen que esto podría ser de interés para su institución? El 71% dice porque tenemos que ayudar a que los estudiantes no se vayan, 75%, 50% porque adicionalmente hay un abandono alto, buenísimo, subió hasta 78%, tenemos que ayudar a que los estudiantes no se vayan, ¿no? Y yo estoy convencido que este tipo de soluciones pues pueden tener un impacto transformativo en los países, ¿no? Porque al final tú sabes que contra más estudiantes educados, no solamente le cambias la vida a ese estudiante, sino es un efecto cadena, ¿no? Último slide, y es un poquito como housekeeping, como se dice en inglés. Voy a dejar estos últimos minutos y me quedarán unos minutos más por si hay preguntas adicionales, así que encantado de poderlas discutir. De cualquier forma, si alguien tiene preguntas puntuales, yo pondré mi información de contacto y podemos profundizar. Quien quiera esta presentación, déjenos saber. Al final voy a poner mi información de contacto y la información de nuestro gerente comercial, de Omar Aguilar. Así que si nos escriben ahí, encantados en compartirles esta presentación. Y comercial, nuestro próximo webinar es el día 2 de mayo, en donde vamos a estar hablando en particular de cómo optimizar el proceso de admisiones. Básicamente, lo que la solución busca es que las instituciones puedan de manera temprana identificar aspirantes que podrían tener una persistencia más baja, estudiantes que quizá no vayan a tener una duración apropiada. Número 2, los prospectos con mayor probabilidad en convertirse en estudiante, con una lógica quizá de institución privada, para poder enfocar las energías de atracción y de reclutamiento en esos estudiantes. En fin, hablaremos de eso un poquito más adelante. Y finalmente, aquí están la información de contacto, tanto la mía como la de Omar. A cualquiera de los dos nos pueden escribir pidiéndonos la presentación. O si tienen preguntas puntuales, también déjenos saber. Para las instituciones que están pensando en arrancar en esto, siéntanse muy confiados en poder proponer una prueba de concepto. En la prueba de concepto realmente se hace un análisis de la información que tiene la institución, cuál es el nivel de precisión que podríamos lograr tener si esto se llevara a operacionalizar. Encantados en poder discutirlo. Los webinars los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Si ustedes van a YouTube, buscan Analyticus, el nombre de la empresa, con Y y con K, Analyticus. Ahí verán nuestro canal. Hay muchos videos, evidentemente todos sobre el tema de analítica, los encontrarán interesantes. Ahí está el webinar anterior, ahí hay webinars pasados, diferentes a esta serie, y en aproximadamente 48 horas estará este webinar grabado. De cualquier forma, el día de mañana o la semana que viene recibirán un correo agradeciendo su participación con los links para poder ver los webinars. Muchas gracias a todos de nuevo por el tiempo. Muy buenas tardes. Gracias.